Mis hermanos, el Señor les bendice, pues nuevamente con ustedes, ya está concluyendo la semana, ya hoy es jueves. Bendito Dios, porque estoy segura, hermanas y hermanos, que no les ha faltado nada en la semana, que Dios ha estado con ustedes y ha suplido toda necesidad, porque así es el Señor de bueno con nosotros. Bueno, pues presentando la serie de aquí con la Iglesia Metodista Betania en Papalotla, Tlaxcala, la serie titulada La felicidad toca a tu puerta y te ofrece vida abundante, aquí y ahora. Y el tema que tenemos para hoy, ya lo habíamos anunciado el día de ayer, se llama ¿qué significa y cómo ejercer el poder? Hermanos, pues sin más preámbulo, los dejo con el pastor Bravo. Es un gozo estar con ustedes una vez más. Y mis amados hermanos, dentro de la serie La felicidad toca a tu puerta, que es una reflexión seriada sobre los títulos de nuestro Salvador. Hoy nos vamos a encontrar con uno de los títulos más subyugantes. Jesús, poder de Dios. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25, estas palabras. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Ya otro día hablaremos de la sabiduría de Dios. Ahorita en este momento vamos a hablar más Cristo, poder de Dios. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. El poder es la capacidad de hacer, de concretar un proyecto, de concretar un plan. El poder significa algo extraordinario porque a veces se hace a través de otros, a veces se hace a través de circunstancias, a veces se hace de diferentes formas, pero siempre se concreta, se termina por hacer el designio original que había. Es interesante eso porque mucha gente confunde poder con fuerza. No, la fuerza es otra cosa. La fuerza es un empuje aplicado en una dirección concreta. No, el poder es que se haga, que se concrete el proyecto. ¿Cómo vamos a ejercer el poder? En la vida cristiana, el poder no es lo mismo que ocurre en la vida secular. En la vida secular, como en la vida cristiana, la definición de poder sería la misma, pero cómo lo vamos a ejercer cambia completamente. El ejercicio del poder en el ámbito secular generalmente va acompañado de la coacción, es decir, la capacidad de obligar, y si no lo haces te reprimo. Y bueno, es una facultad del Estado inalienable porque de otra manera no sería Estado. Pero en la vida cristiana no cabe definitivamente la coacción. Es cierto que hubo épocas que algunas ramas de la iglesia ejercieron el poder por medio de la coacción y así les fue. No, en la vida cristiana el poder se ejerce de dos maneras. Jesús lo definió de una manera muy clara, decía él. Un día se acercan a él una madre. Y esta madre le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu diestra y otro a tu siniestra. Era la madre de los hijos de Zebedeo. Y Jesús le dice, no me toca ni hacer eso. Y en otra ocasión los discípulos disputaban quién sería el más importante entre los apóstoles. Jesús los llamó y les dijo, miren muchachos, están equivocados.
Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, tiene que ser el que sirva a todos. A mí me subyuga la manera como lo traduce del griego al latín, la Vulgata latina. Dice, no ministrari, sed ministrari. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El poder en la vida cristiana se ejerce a través del servicio. O para decirlo de una manera a juego de palabras, el que no sirve para vivir. El que no sirve para vivir, no sirve para vivir. Es decir, si tú no sirves a los demás, no sirves. Es inútil. Y así es como se ejerce el poder en la vida cristiana, sirviendo. Cuando nosotros descubrimos eso, entendemos entonces que las pugnas por el poder al estilo del mundo dentro de la iglesia son el más grande de los errores. Cuando en la vida cristiana o en el hogar cristiano queremos ejercer poder, hay que servir. Y servir en el doble sentido de la palabra, en el sentido de ser útil y en el sentido de rendir un servicio. Pongamos el caso del padre de familia. El padre de familia puede pensar que porque es el que aporta el gasto, ya la hizo. Bueno, eso es una parte. Tiene que ser servicial. Con la esposa, servicial con los hijos. No nada más debe de servir, sino ser útil. El poder en la vida cristiana también se traduce en esa lucha por la realización humana con la que iniciamos la semana. Cuando hablamos de cómo alcanzar tus metas. Cuando hablamos de la conquista del tiempo. Cuando hablamos del estudio del caso de Daniel como una vida que alcanzó el éxito, vamos entendiendo cómo se va tejiendo el servir como instrumento de ejercicio de poder. Porque cuando nosotros hablamos de alcanzar metas, tú no vas a alcanzar metas si no le sirves a la gente. Recuerden que uno de los principios que les manejamos fue servir al mayor número de personas. Cuando tú ofreces un servicio que le sirve a la gente te lo compra y te lo paga al mejor precio. Si tu producto no sirve, nadie lo va a comprar. Bueno, 2 o 3 despistados no faltarán que lo compren, pero no regresarán jamás. De tal manera que el servir representa el ejercicio del poder. Cuando hablamos de la conquista del tiempo, estamos hablando de que el tiempo sea útil, que el tiempo sea para servir. El tiempo no nos alcanza porque lo usamos para vanidad, para floslerías, para frivolidades. Si lo usáramos nada más para servir, ¿cómo nos alcanzaría? Y Daniel nos muestra, en su caso, como estudio de caso, cómo él sirve. Aún a los paganos que conquistaron su país, él les sirve. Y él le sirve a su pueblo, pero por encima de todo, le sirve a su Dios. Terminamos esta reflexión con las palabras de Jesucristo. En esas hermosas palabras que evocan esa poesía latina de Jerónimo en la Vulgata. No ministrar, ser ministrar. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, nuestro Salvador, no vino para ser servido, sino para servir. Por eso dice Pablo, y dice con mucha realidad, los judíos buscan señales. Los gentiles buscan sabiduría. De tal manera que entonces el cristianismo es una locura. Y lo que dice Pablo lo podemos trasladar en esos tiempos. La gente del mundo podrá decir que estamos locos. Pero para los que hemos sido alcanzados, Cristo es el poder de Dios. Porque es el que nos enseña y nos habilita para ser útiles. El que nos enseña y nos habilita para servir.
¿Quieres ser poderoso? ¿Quieres tener poder? Sirve. Eso es todo. Oremos. Bendito Dios, gracias nuevamente, Señor, por esta palabra que nos orienta, que nos dirige, que nos ayuda. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que nuestra vida debe estar enmarcada en el servicio a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús, imitando a nuestro Jesús, a nuestro Dios amado, que podamos despojarnos, Señor, de todo aquello que nos estorbe para poder servir a nuestro semejante, para amarles y servirles, Señor, como tú lo has hecho. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo con esta capacidad. Bendice a tu pueblo, Señor, con esta autoridad, que ejerza el poder en ese amor y en ese servicio. Señor, te pedimos ayuda, porque necesitamos aprender, Padre, cada día más de ti. Señor, ayúdanos a ser un pueblo que viva para servir, porque como dice tu palabra, oh Dios, así debemos hacerlo nosotros. Te pedimos ayuda en este momento, Señor, y te agradecemos tu palabra en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Pues sí, mis hermanos, es cierto, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y sí es cierto, que nosotras como mujeres, hermanos, en la casa, ¿verdad? Las que estamos en la casa, podamos hacer la comida, barrer, trapear, sacudir, lavar trastes, hacer todo lo que tenemos que hacer con amor, que hagamos ese servicio con amor, que no sea una carga para nosotros, sino que lo hagamos con gozo. Y que los esposos cuando van a trabajar, pues también, ¿verdad?, lo hagan con gozo. Y si es cierto, eso es lo que finalmente a nosotros nos da autoridad, ese poder ejercido en servicio. Pues mis hermanos, que Dios me los bendiga. Ya nos queda solamente un día más de la semana. Sabemos que Dios está con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Perdón, solamente para anunciar el tema de mañana, que es fuente de poder, la fuente de poder. Amén.